Ejercicio 2. Responda si el enunciado es verdadero o falso. Si es verdadero, explique por qué. Si es falso, escriba el enunciado correcto o de un ejemplo donde no se cumpla. Literal A. A por A elevado a la logaritmo en base a de A es igual a 1. Bueno, entonces recordemos que logaritmo en base B de A se puede calcular como el logaritmo natural de A sobre el logaritmo natural de B. Entonces vamos a reescribir A por A a la menos logaritmo natural de A sobre el logaritmo natural de A. Esto es igual a 1. Entonces de aquí esto es A por A a la menos 1. Pero recuerden que esto tiene sentido siempre y cuando A sea mayor que 0. Esto es igual a 1. Y bueno, aquí A por A inverso es igual a 1, ¿cierto? O sea que esto es verdadero. B. Si f es una función invertible, rango de f inversa es igual al dominio de f. Entonces, si f es invertible, vamos a representar a f, digamos con un diagramita más o menos así. Entonces f va de este conjunto a este conjunto. Pues recuerden que el dominio de f debe ser todo el conjunto de partida, pero el rango no es necesariamente el codominio o el conjunto de llegada, ¿cierto? Puede ser todo o puede ser un subconjunto de él. Bueno, y como es invertible, entonces hay una función que parte de aquí, entonces la función inversa a todo elemento del rango de f, ese elemento, esos elementos van a estar en el dominio de f inversa y ellos van a llegar al rango de f inversa que está dentro del dominio de f. Entonces nosotros queremos mostrar que estos dos conjuntos de acá son iguales, el dominio de f y el rango de f. Entonces ya sabemos que el rango de f inversa está contenido en el dominio de f. Entonces recuerden que para mostrar que los conjuntos son iguales, procedemos por doble contenencia. Entonces ya tenemos la primera contenencia. Para probar, probemos que el dominio de f está contenido en el rango de f inversa. Entonces para probar una contenencia, tomamos un elemento en el primer conjunto y mostramos que está en el segundo, y como es arbitrario, entonces todos los elementos del primer conjunto van a estar en el segundo, y así se prueba la contenencia. Entonces tomemos un elemento en el dominio de f. Entonces al evaluarlo en f, ¿cierto? F de x va a estar en el rango de f por definición de rango. Listo, pero nosotros sabemos que el rango de f está contenido en el dominio de f inversa. Listo. Entonces, luego, f de x pertenece al dominio de f inversa. Así, entonces x, que es igual a f inversa de f de x, esto porque f es invertible. Entonces, si este elemento está en el dominio, al evaluarlo en la función va a estar en el rango. O sea que esto va a estar en el rango
de f inversa. Entonces vean que tomamos x en el dominio y mostramos que estaba en el rango de f inversa. En conclusión, el dominio de f está contenido en el rango de f inversa. Listo, entonces si esto es 2 y esto es 1, vean que el rango de f inversa está contenido en dominio de f y dominio de f está contenido en rango de f inversa por 1 y 2. Dominio de f es igual al rango de f inversa. Listo, que era lo que queríamos probar. Pues el literal es verdadero. C. Una función periódica puede ser 1 a 1. Bueno, entonces recordemos que una función periódica satisface f de x igual a f de x más p. Aquí p va a ser el periodo, eso satisface para todo x en el dominio de f. Además, f es inyectiva si, recuerden, si x es distinto de y, entonces f de x debe ser distinto de y. Perdón, f de x debe ser distinto de f de y. Esto dice, si tomamos dos elementos en el dominio distintos, entonces las imágenes deben ser distintas. Entonces con el contrarrecíproco, si dos elementos tienen la misma imagen, entonces dichos elementos deben ser iguales. Entonces vamos a partir desde acá, así, f de x igual a f de x más p, ¿cierto? Si f fuera inyectiva debe satisfacer que x es igual a x más p. Esto. Si f fuera inyectiva o 1 a 1. Luego, vean de acá, restando ambos lados x, nos queda 0 igual p, ¿cierto? Es decir, f no puede tener periodo. Entonces, en conclusión, una función periódica no puede ser inyectiva. Una función no puede tener ambas propiedades. Luego el literal es falso. D. Ninguna función par con dominio todos los reales es inyectiva. Entonces, recordemos que una función par satisface f de x igual a f de menos x. Entonces queremos ver si una función es par, podría ser esta función inyectiva. Entonces como aquí, recuerden, f de x igual a f de y implica x igual a y. Entonces si f fuera inyectiva o 1 a 1, entonces f de x igual a f de menos x implicaría x igual a menos x, ¿cierto? Pero esto no es cierto en general. De hecho, esto se cumple solo en un caso, ¿cierto? Cuando x es igual a 0. Luego, f no puede tener ambas propiedades.
entonces el literal es verdadero. Si f es impar, entonces f es invertible. Entonces recuerden que una función f impar satisface f de menos x igual a menos f de x. Entonces, sea f de x igual a seno de x, entonces f es impar. Esto de pronto ya lo sabemos. La función seno es impar, o si no lo probamos utilizando identidades trigonométricas. Entonces observemos la gráfica a la izquierda. Vean la gráfica de seno. La función seno no es inyectiva. Entonces la función no puede ser invertible. Entonces recuerden que cuando nosotros invertimos los ejes x y y, debemos obtener la función inversa, la gráfica de la función inversa, pero vemos que la curva que se obtiene no es la curva de una función porque no satisface la regla de la recta vertical. Entonces la función arcoseno de x, o a veces escrita seno a la menos 1 de x, la función inversa de seno tiene dominio de menos 1 a 1. Listo. Pero recuerden que habíamos probado que el rango de f inversa es igual al dominio de f, y el dominio de seno de x son todos los reales. Entonces, para definir la función inversa del seno, tenemos que restringir el dominio de menos 1 a 1. Aquí está la gráfica a la izquierda de la función arcoseno restringida en el dominio de menos 1 a 1. Entonces, este literal es falso. Ejercicio 5. La temperatura T mayúscula en grados centígrados de un pan T minutos después de salir del horno está dada por T igual a función de T minúscula igual a 50 exponencial de T sobre 2 veces exponencial de T menos 1. Entonces tenemos la siguiente función. T mayúscula va a ser la variable dependiente, depende de T minúscula y está dada por 50 exponencial de T 2 veces exponencial de T menos 1. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuánto es f inversa de 30? Entonces recuerden que si esta es la función f, que va de minutos a grados centígrados, aquí tenemos un valor x, llega a 30. Entonces la pregunta es, ¿quién es esta x de acá? ¿A qué equivale esta x de acá? Entonces podemos interpretarlo como los minutos necesarios para que la temperatura del pan baje a 30 grados centígrados. Entonces 30, f inversa de 30, ser 50 e a la t, 2 e a la t menos 1. Pues entonces metemos el valor en el dominio de f inversa, o sea que está en el rango de f,
y despejamos t minúscula para hallar el valor de los minutos necesarios. Entonces empecemos a despejar multiplicando ambos lados por 2 veces la exponencial de t menos 1. Nos queda esto. Entonces distribuimos. Ahora simplificamos. Nos queda 30 a este lado. Y de aquí 60 menos 50, 10 exponencial de t, de donde exponencial de t es igual a 30 sobre 10, 3. Sacamos logaritmo natural a ambos lados. Eso aquí por propiedades del logaritmo y la exponencial nos queda t igual a logaritmo natural de 3. Esto es exactamente, y esto se redondea con la calculadora a más o menos 1.0986. Listo, entonces si nosotros metemos logaritmo natural de 3 a la función f, t igual a f de logaritmo natural de 3, entonces 50 exponencial del logaritmo natural de 3 sobre 2 exponencial del logaritmo natural de 3 menos 1. Entonces vean que esto acá se vuelve simplemente 3, esto acá se vuelve simplemente 3, entonces esto da 150, y esto da 6 menos 1, 5, y esto vuelve a ser 30. Entonces esta x de acá es exactamente logaritmo natural de 3. Y la interpretación es el tiempo que se necesita para que el pan baje su temperatura a 30 grados centígrados es 1.0986 minutos. Ejercicio 6. En una excavación submarina se define a f de t como la profundidad por debajo del fondo del mar a la cual se encuentran rocas de t millones de años. La función f tiene la gráfica mostrada en la figura. A. ¿Es f invertible? Entonces podemos notar que la función f es inyectiva en su dominio. Entonces, f es inyectiva en su dominio. Luego es invertible. Esto también podemos utilizar la regla de la recta horizontal y notar que toda recta horizontal corta la curva en exactamente un punto. Recuerden que la regla de la recta horizontal sirve para comprobar la inyectividad de una función, y la regla de la recta vertical para probar que una curva sí es una función. Entonces, como cada recta horizontal corta la curva exactamente una vez, entonces la función es inyectiva. Luego, como la curva es inyectiva, entonces es invertible. B. ¿Cuál es el valor de f inversa de 40? ¿Qué significa? Entonces, f inversa de 40, si nos ayudamos de la cuadrícula, vemos que es más o menos 5. Entonces, el significado de esta es edad de las rocas a 40 metros de profundidad.
y finalmente C trace la gráfica de f inversa. Eso, entonces vean, aquí pueden ver la gráfica de la función inversa. Noten la simetría con respecto a la gráfica f. Aquí los ejes están invertidos, el eje y es positivo hacia abajo, pero vean que las dos gráficas son simétricas con respecto a la recta y igual a x. Ejercicio 7. Halla la inversa de las siguientes funciones. Empecemos con el ejercicio A. F de u igual a raíz cuadrada de 2 menos 5u. Entonces recuerden cómo hallamos la inversa. Digamos que fuera función de x. Entonces tenemos que despejar aquí x, o muchas veces cambiamos el papel de y y x y despejamos y en función de x otra vez. Bueno, aquí simplemente despejamos x. Entonces elevamos ambos lados al cuadrado. Perdón, aquí es menos 5x. Pasamos este 5 para acá, este 5x, y nos queda 2 menos y al cuadrado. Finalmente, x es 2 menos y al cuadrado sobre 5. Entonces la función inversa va a ser 2 menos u al cuadrado sobre 5. Entonces, como probamos en un ejercicio anterior, recuerden que el rango de f inversa era el dominio de f. ¿Listo? Entonces, si f era esta función, recuerden aquí que todos los argumentos de esta función tienen que ser mayores estrictos que, perdón, mayor o igual que 0. Entonces de aquí 2 menos 5u es mayor o igual que 0. Despejamos aquí la u, entonces nos queda 2 quintos mayor o igual que u. Entonces para todo u menor o igual que 2 quintos, la función f de u está bien definida. Entonces este va a ser el rango de la función. Entonces vean aquí la gráfica de la función y de su inversa, y noten siempre la simetría con respecto a la recta y igual a x. Notemos además que la gráfica de la función inversa, la roja, tiene una parte punteada. Esta parte corresponde a los puntos del dominio de esta función que no están en el rango de f, ¿cierto? Entonces, si nosotros definiéramos esos puntos, obtendríamos una curva, la curva verde, una parábola hacia la izquierda, pero no correspondería a la curva de una función. Entonces debemos restringir el dominio de f inversa para que corresponda con el rango de f. Entonces noten que el rango de f va de 0 cerrado hasta infinito. Entonces el dominio de f inversa debe ser el conjunto que va desde 0 hasta más infinito. Entonces noten que la parte punteada no entra en la inversa de f. ¿Listo? Entonces para que se correspondan bien las funciones, la función y su inversa, restringimos el dominio de la inversa y ven que las dos ramas, ahora sí, son simétricas con respecto a la recta y igual a x. B. La función f de r igual a menos 3 menos 4r todo sobre 2 más 3r. Entonces otra vez escribamos esto como y en función de x. Pues no es necesario, pero pues como uno acostumbra a encontrar la inversa. Esto, pero puede entrar con rs, con st, como quieran, está bien.
menos 3 menos 4x, 2 más 3x. Entonces vamos a despejar de aquí x. Entonces vamos a multiplicar ambos lados por 2 más 3x, nos queda y por 2 más 3x igual a menos 3 menos 4x. Entonces distribuimos 2y más 3xy igual a menos 3 menos 4x. Entonces vamos a pasar todos los términos con x a un lado. Esto es 3xy. Pasamos este más 4x. Nos queda menos 3 menos 2y. En el lado izquierdo aquí podemos sacar factor común x. 3y más 4 igual a menos 3 menos 2y. Y finalmente tenemos que x es menos 3 menos 2y sobre 3y más 4. Eso, entonces la función inversa f inversa de r es menos 3 menos 2r sobre 3r más 4. Listo, y aquí a la izquierda pueden ver la gráfica de la función. Vean que tenemos una asíntota para f, la función verde. Tenemos una asíntota en menos 2 tercios. Listo, pero cuando x vale menos 2 tercios debemos excluirlo del dominio. Y para f inversa cuando vale menos 4 tercios. Y observen otra vez la simetría con respecto a la recta y igual x. C. La función f de w igual a 2 a la 10 a la w. Entonces escribamos y igual a 2 a la 10 a la x. Entonces aquí, para deshacernos acá para poder bajar este exponente, tomemos logaritmo en base de 2. Entonces logaritmo en base de 2 de y es igual a el logaritmo en base de 2 a la 10 a la x. Y recuerden que esto nos da 10 a la x. Listo, nuevamente tomemos aquí logaritmo en base de 10. Nos queda logaritmo en base de 10 de logaritmo en base de 2 de y igual a logaritmo en base de 10 a la x. Esto es simplemente x. Entonces f inversa de w va a ser logaritmo en base de 10 del logaritmo en base de 2 de w. Listo, y aquí a la izquierda está la gráfica de la función. D. La función f de b igual al logaritmo natural de b menos logaritmo natural de b menos 1. Listo, entonces escribamos y igual al logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x menos 1. Aquí el paréntesis es importante. Entonces recuerden que por propiedades del logaritmo natural esto es x sobre x menos 1. Entonces tomamos la exponencial a ambos lados. E a la y va a ser igual a e a la logaritmo natural de x sobre x menos 1. Y esto es x sobre x menos 1. Listo, entonces multiplicamos a ambos lados por x menos 1. Esto nos da e a la y x menos e a la y. Distribuimos de una vez x. Pasamos los términos con x a un solo lado. E a la y x menos x igual a e a la y. Sacamos factor común x acá. Y esto nos queda x e a la y sobre e a la y menos 1. Entonces de aquí, voy a escribir por aquí la función inversa es e a la b sobre la exponencial de b menos 1. Listo, entonces observen a la izquierda la gráfica de la función
f es verde y f inversa es roja, y notemos que f inversa tiene dos ramas, una es punteada. Esa rama corresponde a los valores en donde no está definida la función original. Vean que aquí en esta función podemos meter valores negativos y obtenemos valores negativos según nos muestra la gráfica, pero esta función no está definida para valores negativos. El logaritmo natural solo está definida para valores estrictamente positivos. Entonces lo que tenemos que hacer nuevamente es restringir el dominio de esta función para que corresponda efectivamente a la inversa de f. Entonces siempre recordar el dominio de f es igual al rango de la inversa, y el rango de f debe ser igual al dominio de la inversa. Esto es muy importante. Entonces notemos que para definir el dominio de f inversa, miremos el rango de f y vemos en la gráfica que el rango va desde 0 abierto hasta infinito. Entonces el dominio de f inversa lo vamos a restringir a 0 a más infinito. Entonces con esto nos olvidamos de la rama punteada y vemos que ahora sí f y f inversa en la gráfica son simétricas respecto a la recta y igual a x. F de x igual al logaritmo en base de x de 2. Entonces reescribamos esto aquí como y, logaritmo en base de x de 2, y despejemos de acá x. Entonces recuerden que el logaritmo en base de x de 2 se puede reescribir como logaritmo natural de 2 sobre logaritmo natural de x. Entonces multiplicamos ambos lados por logaritmo natural de x. Recuerden que aquí esto solo está definido para valores estrictamente positivos. Entonces tenemos logaritmo natural de x igual a logaritmo natural de 2 sobre y. Tomamos la exponencial a ambos lados y nos queda x igual a e a la logaritmo natural de 2 sobre y. Listo, vamos a simplificar esto un poco. Eso es exponencial del logaritmo natural de 2 elevado a la 1 sobre y. Esto recuerden propiedades de exponentes. Aquí se multiplican los exponentes, entonces nos queda otra vez esto. Entonces está bien. Y esto de aquí adentro, e a la logaritmo natural de 2 es simplemente 2. Entonces la función inversa es 2 a la 1 sobre x. Y aquí a la izquierda vemos la gráfica de la función en verde y de su inversa en rojo. F. La función f de x igual a 2x más 2 exponencial de menos x más 1 y x al cuadrado más 2. Listo, entonces el primer tramo para los x menores que menos 1, el segundo para los x entre menos 1 y 0 incluidos, y el tercer tramo para los x mayores que 0. Listo, entonces como es una función a tramos, tenemos que encontrar la inversa en cada uno de los tramos. Bueno, entonces lo primero que hacemos es para cada uno de los tramos hallamos la inversa como lo venimos haciendo. Listo, entonces esto lo dejo para que cada uno de ustedes lo chequee.
Estas de aquí son fáciles. Esta primera nos da x igual a y menos 2 sobre 2. La segunda nos da x igual a menos logaritmo natural de y menos 1. La última nos da raíz cuadrada de y menos 2. Listo, entonces para cada uno de estos tramos tenemos la inversa. El problema ahora es encontrar en qué intervalos están definidos cada uno de estos tramos. Listo, no podemos permitir pues que un tramo se solape con otro tramo. La idea pues es que tengamos una función inversa bien definida. Entonces vamos a ayudarnos un poquito de la gráfica. Entonces el primer tramo de f va hasta menos 1 y si metemos menos 1 nos da 0. Entonces la gráfica pasa por menos 1, la semirrecta que va desde menos 1 hasta menos infinito y pendiente 2. El siguiente tramo es e a la menos x más 1, entonces si metemos menos 1 nos da 0, e a la 0 es 1, este es 1, o sea que sería más o menos acá. Y metemos 0, esto nos daría e a la menos 1, o sea 1 sobre e, que es más o menos por acá. Entonces tenemos una curva más o menos así, listo, decreciente. Y vean que ambos puntos aquí están incluidos, entonces aquí es cerrado, aquí es abierto. Y x al cuadrado más 2 es la parábola hacia arriba, desplazada 2 unidades. Entonces aquí, perdón, aquí esto es abierto, aquí abierto y más o menos abierto así, hacia arriba. Entonces, como sabemos que la gráfica de la inversa es simétrica con respecto a la recta y igual x, vamos a dibujar ahí más o menos la recta y igual x. Esto sí. Ahora, que esto va a estar más o menos aquí, lo voy a dibujar con otro color. Vamos a dibujar una gráfica que sea simétrica con respecto a la recta y igual x. Listo, entonces vean más o menos la simetría. Ahora sí, ¿quién es f inversa de x? Entonces, de acuerdo a los tramos que nos dieron, el primero es x menos 2 sobre 2, el segundo es menos logaritmo natural de x menos 1 y el tercero es raíz cuadrada de x menos 2. Listo, entonces, ¿cuáles son los intervalos para cada tramo? Entonces vean que si metemos aquí, vamos a meter aquí cada uno de los valores en los tramos. Ven que aquí, por ejemplo, el primero podemos decir de una vez que es para todo x menor que 0. Ven que el primer tramo es este, x menos 2 sobre 2. Pero también lo podemos meter acá. Si metemos menos 1 evaluado por la izquierda, porque aquí menos 1 no pertenece acá, entonces si nos vamos acercando, esto nos va a dar menos 1 menos 2 más 2, 0. Entonces el primer intervalo es los x menor que 0. Ahora metemos a menos 1 por la derecha, que sería por acá, y esto nos da 1. Y metemos a 0. 0 por la izquierda, nos vamos acercando por acá, a 0 por la izquierda, y esto nos da 1 sobre e. Listo, entonces vean que este segundo tramo está definido desde 1 sobre e a 1. Entonces este tramo es para 1 sobre e
hasta 1. Listo, y finalmente vean que aquí el tercer tramo está definido para los x mayor que 2. Entonces metamos aquí 0 y nos debe dar 2. Entonces 0 por la derecha en este tramo de aquí es para los x mayores que 0. Entonces cuando metemos 0 acá nos da 2. Entonces vean que efectivamente cuando metemos valores mayores que 0 en el rango nos van a dar valores mayores que 2. Y recuerden la relación entre el dominio de f, el rango de f inversa, el rango de f y el dominio de f inversa. Entonces el tercer tramo es para los x mayores que 2. Y esta es la función que estábamos buscando. A la izquierda podemos ver la gráfica muy parecida a esta de f y f inversa.